Y lo más interesante es que la Biblia dice que todo trabaja para tu bien. ¿Todo, Dios? Todo. Es que me rechazaron en el trabajo. Pues adivine que trabaja para su bien. Es que mi negocio no funcionó. Pues adivine que trabaja para su bien. Es que mis papás me abandonaron. Pues adivine que trabaja para su bien. No sé cómo trabaja para su bien, pero si Dios dice que trabaja para su bien, es porque trabaja para su bien. Es que mi relación fracasó. Adivine que también eso trabaja para tu bien. Para su bien no significa que no duela, significa que lo que pasó no fue en vano. Algo que tiene que entender de Dios es que Dios no solo toma las cosas buenas para formarlo, Dios también toma lo que lo rompió, lo que lo destruyó, lo que no entendió, lo que aún duele para formarlo. ¿Y quién diría que lo que otros pensaron que lo iba a destruir, Dios en realidad lo estaba haciendo para construirlo y para mejorarlo, para un propósito mucho más grande que el suyo?